Hace más de una década, el universo cinematográfico de Marvel comenzó a construir algo enorme. Desde Iron Man hasta el final de la saga del infinito con Avengers Endgame, Marvel Studios logró algo que pocas franquicias habían conseguido antes: conectar decenas de historias hasta llegar a un solo enemigo que parecía inevitable. Ese enemigo fue Thanos, pero ahora el MCU se prepara para una nueva etapa. Con la llegada de Avengers Doomsday, un nuevo nombre comienza a aparecer en teorías, rumores y confirmaciones oficiales: Doctor Doom, un personaje que durante años fue considerado uno de los villanos más grandes de los cómics de Marvel, pero que curiosamente nunca había sido parte del MCU hasta ahora. Para entender cómo Doom podría llegar al universo cinematográfico de Marvel, primero hay que mirar fuera de la historia misma. Durante muchos años, los derechos cinematográficos de los Cuatro Fantásticos y personajes relacionados con ellos, incluido Doctor Doom, pertenecían a 20th Century Fox. Eso significaba que Marvel Studios no podía usar a esos personajes dentro del MCU. Mientras los Vengadores crecían como franquicia, Doom permanecía fuera del tablero. Todo cambió en 2019 cuando Walt Disney adquirió oficialmente Fox. Esa compra no solo representó un movimiento empresarial enorme, también abrió la puerta para que los Cuatro Fantásticos y su archienemigo regresaran finalmente a Marvel Studios, pero ese cambio ocurrió justo cuando la saga del infinito ya había terminado. Para ese momento, el MCU ya había contado su gran historia con Thanos y comenzaba una etapa completamente distinta. Entonces, si Marvel recuperó los derechos de los personajes en 2019, ¿por qué no comenzaron a introducir pistas de Doctor Doom desde entonces? Después de todo, eso fue exactamente lo que hicieron con Thanos. Su presencia fue construida poco a poco durante casi 10 años. Todo comenzó con un pequeño cameo al final de Avengers. A partir de ahí aparecieron escenas, menciones indirectas y conexiones que lentamente prepararon el terreno para su llegada definitiva. Películas como Guardianes de la Galaxia reforzaron su presencia, y cuando finalmente se convirtió en el villano principal de Infinity War, el público ya sentía que ese momento había sido construido durante años. La amenaza de Thanos se sintió inevitable porque habían dedicado una década completa a prepararla. Con Doctor Doom la situación parece distinta. Hasta ahora el MCU no ha mostrado cameos directos, pistas claras o escenas que indiquen que Doom ha estado operando detrás de las sombras durante años, a excepción de la escena postcréditos de los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Eso ha provocado que en parte su llegada no ha sido construida con la misma paciencia narrativa que tuvo Thanos. Sin embargo, eso no significa que Marvel no esté preparando el escenario para algo grande. De hecho, desde el final de Endgame, el MCU ha comenzado a introducir un concepto que podría ser la clave para entender todo lo que viene después: el multiverso. Así que la verdadera pregunta sería: ¿cómo llegó realmente Doctor Doom al MCU? Pues como ya lo mencionamos, todo apunta a las consecuencias del multiverso. Series y películas recientes comenzaron a expandir esta idea. En este contexto, Doom pertenecería a la Tierra 828, el universo donde existen los Cuatro Fantásticos. En primer lugar, el viaje en el tiempo en Endgame para recuperar las gemas del pasado y devolverlas, además de la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con Peggy Carter, generó interferencias temporales que facilitaron la inestabilidad entre realidades. En segundo lugar, la liberación de las líneas temporales al final de Loki, cuando provocan que las ramificaciones del tiempo se expandan sin control, aumentando la frecuencia de las incursiones. En tercer lugar, Spider-Man No Way Home demuestra cómo universos distintos pueden conectarse entre sí, permitiendo que personajes de otras realidades aparezcan en la misma historia. Después, Deadpool y Wolverine muestra alteraciones del tiempo y el uso de dispositivos capaces de saltar entre universos, lo que también contribuye a esa inestabilidad, ya que si recordamos, Deadpool buscaba un ser de anclaje. Además, el viaje interdimensional de Mónica Rambeau al final de The Marvel representa otra fractura multiversal. Finalmente, en Doctor Strange, el multiverso de la locura, el uso del Darkhold y los viajes entre universos realizados por Doctor Strange son descritos como detonantes directos de las incursiones, provocando que universos enteros comiencen a colisionar. Todo esto podría ser lo que finalmente permita que Doctor Doom llegue a la Tierra 616. Dentro del MCU, una incursión ocurre cuando dos universos comienzan a colisionar entre sí. Si ese proceso continúa, uno de ellos termina siendo destruido. Este concepto no apareció por casualidad, porque en los cómics las incursiones son el evento que desencadena una de las historias más grandes del multiverso. Esa historia es Secret Wars. En ese evento, múltiples universos comienzan a colapsar debido a incursiones constantes. La destrucción del multiverso provoca un caos absoluto, y en medio de ese caos aparece una figura que aprovecha la situación para tomar el control de la realidad. Ese personaje es Doctor Doom. En los cómics, Doom logra obtener un poder cósmico inmenso y termina creando una nueva realidad conocida como Battle World, un mundo construido a partir de los fragmentos de universos destruidos. En ese lugar, Doom gobierna como una especie de dios, controlando la existencia misma del nuevo universo.
Si observamos lo que el MCU ha estado construyendo desde Endgame, el paralelismo resulta interesante. El multiverso existe, las incursiones ya han sido mencionadas y diferentes universos comienzan a interactuar entre sí. Aunque Marvel no ha confirmado oficialmente cómo llegará Doctor Doom al MCU, el escenario que se está construyendo tiene varias similitudes con los eventos que llevaron a su ascenso en Secret Wars. Esto lleva a que muchos fans, a pesar de que Doom podría aparecer en medio de este caos multiversal como un personaje que comprende el colapso de los universos antes que los propios héroes. Y justo en ese punto es donde comienza a formarse la gran pregunta que muchos fans se hacen hoy: si el multiverso continúa fracturándose, si las incursiones comienzan a destruir realidades y si los héroes apenas empiezan a comprender la magnitud del problema, entonces tal vez la verdadera amenaza aún no ha aparecido en pantalla. Tal vez el personaje que entenderá ese caos antes que nadie será precisamente Doctor Doom, pero cómo se desarrollará realmente su llegada al MCU es algo que Marvel todavía no ha revelado por completo, y por ahora todo lo que podemos hacer es observar las piezas que ya están sobre la mesa y preguntarnos si el MCU está preparando silenciosamente el escenario para uno de los villanos más grandes de toda su historia, porque si algo nos enseñó el camino hacia Infinity War y Endgame es que Marvel suele mover sus piezas con paciencia, construyendo historias durante años antes de revelar su verdadero plan. Tal vez por ahora solo estamos viendo el comienzo de algo mucho más grande. Tal vez las grietas del multiverso, las incursiones y los universos que empiezan a chocar entre sí son apenas el prólogo de una historia que todavía no ha mostrado su verdadero protagonista, y si ese protagonista es realmente Doctor Doom, entonces lo que viene para el MCU podría ser una de las etapas más ambiciosas de toda su historia, porque cuando un personaje como él finalmente entra en juego, ya no se trata solo de héroes contra villanos, se trata del destino mismo del multiverso. Nuestros héroes creían que estaban salvando al mundo, pero en realidad lo estaban condenando.